buenas noches tengan todos ustedes. Aquí estamos ya 4 integrantes de Primer Plano para comenzar una discusión con usted. El primer tema que queremos tocar es el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por si fuera poco, ante este panorama de creciente descomposición social que hemos venido relatando y analizando en esta mesa, lunes con lunes, ahora encontramos que el sábado pasado, pues, hubo un evento lamentable en donde, según nos relatan, entraron a la Universidad Nacional Autónoma de México a buscar o a atender una denuncia de un celular robado, y ahí la Policía Ministerial, un abogado de la UNAM, porque hay que subrayarlo, entraron con permiso, con autorización de un abogado de la UNAM, suponemos que también con la del rector Narro. Bueno, pues se suscitó ahí no una balacera, pero vaya, un tiro al aire que roza a un estudiante y que desata unos eventos de violencia en donde se quema un coche, en donde la policía entra 100 metros al interior de lo que llamaríamos el territorio de la UNAM, y esto pues ha provocado ya desde tendencias en las redes sociales pidiendo la renuncia del rector, pasando por una serie de especulaciones sobre si se quiere meter más elementos para desestabilizar al país. Aquí tenemos esto. El hecho claro es que sí hay una parte de la UNAM que está tomada ya hace muchos años, y hay evidencia además que estos supuestos estudiantes atrincherados en el auditorio Che Guevara son los famosos anarcos que han estado presentes en varias de las marchas, como infiltrados, desde el 1 de diciembre que tomó posesión el presidente Peña Nieto hasta en la quema de la Puerta Mariana de Palacio Nacional. Pues ese es el tema. Todos son especulaciones también, porque información dura, una vez más, estamos ayunos de ella. Pero ahora sí tenemos elementos de información dura por las versiones que han dado las autoridades y por los videos que tenemos disponibles. Por un lado, la Ciudad de México, a través de su gobierno, un gravísimo error, pide disculpas. El rector dice: acepto las disculpas, pero les pido que ya no sigan entrando a Ciudad Universitaria. Hoy Serrano confirmó claramente que ese tipo de operativos se hacen con conocimiento, es decir, que entre la Procuraduría con un abogado de la UNAM, que entren a Ciudad Universitaria y que hagan pues este tipo de diligencias. A mí me parece increíble que 5 personas vayan a hacer una diligencia de un celular robado. Parece algo absolutamente fuera de proporción, pero Serrano decía en la mañana, no, claramente es nuestra responsabilidad y la desahogamos profesionalmente. En este caso no fue tan profesional el asunto. Al mismo tiempo dice: nosotros tenemos evidencia de que en ese auditorio de la Facultad de Filosofía, donde el doctor Meyer y un servidor hemos dado clase y los hemos visto ahí, siempre hay una especie de convivencia tácita ya, se esconden los que incendiaron el Metrobús. Eso lo reconoce el secretario de Gobierno como un dato, y también probablemente estén ahí los responsables de haber incendiado 2 vehículos más hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo, en las entradas de Ciudad Universitaria. Hoy la prensa reportó que había 5 bombas Molotov en la librería García Terrés, que es la otra entrada de Ciudad Universitaria. Por tanto, hay un ambiente ahí raro en donde pues no solamente son robos de celulares, sino una cosa infinitamente más tensa. Yo creo que en este caso lo que sí habría que pedir es una mejor coordinación entre la autoridad de la ciudad y la universidad, si realmente están desestabilizando el campus o no lo están desestabilizando, o es una torpeza por parte del gobierno de la ciudad. Bueno, pues aquí yo lo pondría el tema de esta manera: se trata de una cuenta más de un rosario. En sí mismo el incidente puede ser más o menos grave, pero si fuera él solo, tendría una dimensión muy pequeña, no lo estaríamos tratando aquí. Sí. Si lo estamos tratando aquí es por el que se une al problema de Ayotzinapa, porque se une a una crisis generalizada. Y aquí pongo un tema, nada más para la consideración de ustedes. En primer lugar, Peña Nieto, al regresar, dijo que, en fin, él tratará de dialogar, etcétera, pero que esto tiene un límite, ¿no? Que no va a usar la fuerza, sino como última instancia. Pero ¿cuál es la última instancia? Hay, en este momento,
olvido el nombre del autor, de un periodista, que reporta una especie de plan, de proyecto de corto plazo de la presidencia. No van a hacer nada si se manifiestan, e incluso si hay toma de edificios, si hay incendios. Es el momento en que haya un muerto. En ese momento entonces se tendrá la razón para usar el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Muy bien. Pero ese muerto, si nos atenemos a la historia política reciente de México, se puede tener en cualquier momento que se desee. En el 68, los primeros disparos, ahora lo sabemos, vinieron del Estado Mayor Presidencial, según los documentos que el general Barragán fue heredando a su hijo y a su nieto y que después publicaron Monsiváis y Scherer. En el incidente de la universidad tenemos que el Universal, el día de hoy, tiene la fotografía de un desenmascarado por los estudiantes que incitaba a tomar una acción directa contra la rectoría en Ciudad Universitaria. Lo desenmascaran y él saca una credencial que no tiene nada que ver con la universidad. O sea, ya está los primeros pasos de algo que puede ser motivo de un proceso muchísimo más complicado y con consecuencias peores de las que hemos tenido todavía hoy. La posibilidad de que un muerto justifique, acuérdense ustedes que Salinas justificó la captura de la quina, poniéndole un muerto que venía de otra parte, creo que venía de Chihuahua el cadáver. Por lo tanto, aquí también en esto de la universidad, en esto de las provocaciones, en esto del disparo, en esto de los que están saliendo a querer quemar o tomar rectoría, puede haber ese casa con lo de Puerta Mariana del Zócalo, ¿eh? Bueno, Ese yo creo señor. que sí es muy relevante este asunto como una conexión con el conjunto terrible, dramático que estamos viviendo en el país. La UNAM estaba ausente de este panorama. Es decir, el Politécnico está en paro con su propio problema, todas las normales a partir del asunto de Ayotzinapa también están en paro y haciendo movilizaciones. Veintitantas universidades del país están, algunas en paro activo, como le llaman, tomando esta forma japonesa de vamos a trabajar, nos ponemos una cintita y hacemos ciertos actos que nos dicen estamos en solidaridad con los de Ayotzinapa, pero la UNAM no estaba en esto. Bueno, pararon algunas facultades, pero los institutos, que es donde yo estoy, no han parado para nada. Es decir, la UNAM no se ha introducido en este conjunto porque sí está muy raro que lleguen policías acompañados de funcionarios de la UNAM a hacer una gestión verdaderamente trivial. La cantidad de celulares que se roban en este país no tiene ni de chiste esta búsqueda, esta pesquisa que hacen. Es claramente lo que ya señalaba muy bien Leonardo. En el auditorio ahora llamado Che Guevara, antes Justo Sierra, pues están allí guardados, escondidos. Hoy lo dice con toda claridad Jorge Fernández Menéndez, establece toda la relación de lo que ahí ha pasado y cómo estos anarcos han estado participando en diversos incendios. Esta es la fórmula principal que han obtenido. El día 1 de diciembre, cuando toma posesión el presidente, rompen con marros, pero lo del incendio es algo reciente que fue emblemáticamente puesto de manifiesto con la quema de la Puerta Mariana del Palacio Nacional. Pero en muchos otros lados, el Palacio Parlamentario del Congreso de Guerrero, en fin, las sedes de los partidos en varios lugares. Las sedes de los partidos, etcétera. Todo esto tiene una conexión de un mismo tipo de acciones directas, que son las que promueven
los anarquistas del tiempo actual. Los análisis que hacen ustedes, vaya, me provocan todavía más preguntas, ¿no? Desde Héctor Serrano, que sale a pedir una disculpa cuando en realidad entraron con el permiso de la universidad. Claro, puede estar pidiendo una disculpa por la actuación, no por el hecho de haber entrado, pero tampoco queda claro. Segundo, ¿qué hacemos cuando sabemos que hay delincuentes que merecen o que han cometido delitos que merecen privación de la libertad, pero están atrincherados en un territorio en el que no puede entrar la fuerza legítima, ¿sí? O sea, entonces, esos señores que llevan ahí muchos años guardados y cometiendo delitos, tienen ahí un territorio fuera de la ley. Y nadie hace nada. O sea, si son las autoridades universitarias las que lo tienen que hacer, bueno, pues que lo hagan. Y si no, tendrían que ser, no puede haber territorios en este país en el que no se pueda ejercer, digamos, la autoridad. Y finalmente lo que planteas, el Lorenzo, lo del muerto, el problema es que el muertito puede ser plantado desde los dos bandos. ¿Qué quiero decir con los dos bandos? Lo puede plantar el Estado para justificar un acto de, yo no diría de represión, sino de que entre la fuerza pública, ya veremos si es legítima o no, con los protocolos o no, esperemos que no lo tengamos que ver, o lo puede plantar también aquellos interesados en desestabilizar. Entonces, ¿de dónde vendría, es mi pregunta, ese muerto que lo único que sabemos es que sí tendría consecuencias nefastas, porque seguimos diciendo, y el presidente lo sigue repitiendo, no queremos usar la fuerza. Lo ha dicho el gobernador de Guerrero, Lorenzo, lo ha dicho el presidente, y hay un clamor porque no se usa. Incluso hoy una encuesta, el 64% de la población dice está mejor que no se confronte a la violencia que estamos viendo. Está complicado. Eso que la pregunta que pones, sí, si nos puede llevar muy lejos. ¿Quién puede poner el muerto? En realidad, en este momento estamos metidos en esto porque del lado de la sociedad ya se pusieron muchos muertos. Y hay un montón de muertos. Entonces, del otro lado, lo que sobran son muertos. Al que yo me refería viene de la decisión gubernamental de decir, no vamos a usarla, y tienen órdenes, lo cual puede ser en contra del Estado de Derecho, de no reprimir si este periodista, que me falla ahorita la memoria, tiene razón al señalar que es una orden y se está cumpliendo, porque hay varios incendios en Chilpancingo, etcétera, donde no se metieron. Entonces sí tiene una base real esto. No se meten hasta que llegue el momento en que la propia sociedad lo pida. Bueno, sí. Pero yo veo tres ámbitos de ejercicio de violencia. El tradicional, al que nos tiene acostumbrado el magisterio disidente, o sea, los incendios de Guerrero fueron de la CETEC, en Oaxaca los has tenido, y en Michoacán, jueves o viernes, ya no me acuerdo, tomaron 60 alcaldías, quemaron instalaciones de los partidos. Es decir, ahí claramente se ve quiénes son los responsables. Yo creo que hay un movimiento social claramente de indignación por lo que ocurrió en Ayotzinapa, que bien haría en distinguirse de eso. Yo creo que no hay que criminalizar la protesta social, pero no hay que permitir que la protesta social se contamine o se envilezca con esos actos. Y lo tercero son los anarquistas. La indignación con los anarquistas vino cuando había una protesta pacífica en la Ciudad de México, ellos fueron a incendiar el Metrobús. Y todo el mundo dijo, oiga, pues si estamos protestando pacíficamente, ¿a qué vienen estos a incendiar el Metrobús? Y hay crónicas periodísticas que estaban protestando lo mismo que en la Puerta de Palacio. Y fueron a incendiar la Puerta de Palacio. O sea, son cosas distintas. Y lo mismo que ayer en la marcha de la UNAM, en donde unos alumnos desencapucharon o desenmascararon a los otros. Incendiaron un auto. Un auto, sí, así es. Donde venían las autoridades. Nos regresamos en unos instantes a otro tema muy interesante.
Bueno, y seguimos en este bloque con un tema inquietante. Este fin de semana, que era fin de semana largo, muchos capitalinos decidieron irse a Morelos, a Guerrero, a pasar unos días con su familia y se encontraron con que la autopista México-Cuernavaca y la Federal México-Cuernavaca estaban bloqueados por habitantes de Huitzilaqui, de la zona de Tres Marías. Retuvieron al secretario de gobierno de Morelos, que fue a dialogar con ellos. Ellos decían que había un secuestro de un taxista y que pedían seguridad y en consecuencia bloqueaban las dos arterias. El gobierno de Morelos contesta, y yo les pongo sobre la mesa el tema porque me parece inquietante, que una cosa es mantener un diálogo político con una comunidad inconforme y otra cosa es abrir un diálogo con un grupo al que acusa de ser talamontes, extorsionadores y secuestradores. Los 3 delitos les endosa el gobierno de Morelos a una parte de los que bloquearon la autopista. El argumento del gobierno de Graco Ramírez es: la comunidad ha sido efectivamente ya dominada por los grupos delincuenciales que a su vez utilizan la protesta social, en este caso bloqueando la autopista y dándole sonoridad nacional, subrayo, en fin de semana largo, a un tema. Yo creo que sí vale la pena que empecemos a distinguir y que los propios movimientos sociales y de protesta vayan estableciendo fronteras de decir, a ver, hasta dónde llega la protesta social y hasta dónde grupos del crimen organizado están instrumentando estas prácticas. Ya vimos que han controlado policías, gobiernos estatales y gobiernos municipales. También está efectivamente colonizando esta legítima forma de protesta que tiene la sociedad y en este caso se están combinando en Morelos en una, digamos, expresión pues de desafío abierto, porque eran las autopistas, la autopista federal y la carretera federal. En fin, les pido su análisis. Creo que Morelos, uno puede decir aquí usar dos dichos, que a río revuelto, ganancia de pescadores, y el que siembra, ¿cómo es? Vientos recoge tempestades. Eso está pasando en Morelos desde hace mucho tiempo, de grupos locales que se van apoderando de poblaciones completitas y de aquellos que en el Distrito Federal decidieron construir su casa de fin de semana en Morelos, etcétera, ya son ahora objeto de extorsión o de robo sistemático. Eso lo sabíamos desde hace tiempo. El gobierno de Morelos lo sabe, el gobierno federal lo sabe. Lo que ahorita está explotando es algo que lleva incubándose mucho tiempo. Es parte otra vez de la incubación de lo mismo de Ayotzinapa. Son caras distintas de un mismo fenómeno que se quiso soslayar, poniendo la vista en el Pacto por México y en las grandes transformaciones, mientras esto ya dejó de ser larvado, ya está funcionando como algo más. La sociedad mexicana en muchos ámbitos del país está penetrada claramente. Y es cierto, están utilizando esta táctica que es la mejor defensa es el ataque, dice por ahí. Tal manera que están atacando, están cerrando las vías de comunicación federales a sabiendas de que no van a tener ninguna reacción, aunque es un delito el bloqueo de vías federales de comunicación, Pues sí, pero se están cometiendo uno y mil delitos. Hoy vi un reportaje en el que detallaban el número de personas que está siendo chantajeada de todo tipo de comerciantes, desde los comerciantitos ambulantes, los boleros, los taxistas, todos estaban ya pagando una cuota a los Guerreros Unidos, todos. Eso ya estaba penetrado. Eso lo habíamos visto en Michoacán muy patentemente, y lo habíamos visto en otros estados, en Tamaulipas, ¿verdad? Dominando esferas enormes del campo, ranchos enteros, no pagando impuestos, en fin. Esto es lo que está haciendo el narcotráfico. El narcotráfico y el crimen organizado en general, porque ya se diversificó en sus actividades, no solo son de narcotráfico, está empleando todos los recursos y está captando y asociándose, como dijo el Mayo Zambada en una entrevista muy famosa que le hizo Julio Scherer, no pueden con nosotros, porque detrás de nosotros hay cientos de miles de personas que están inodadas en nuestros negocios, están en el lavado de dinero, están en lo que es en muchas actividades que van protegiendo. Entonces, tenemos a una sociedad
enferma, contaminada, atemorizada además, porque son amenazados para ser y secuestrados, y de hecho los secuestran cuando no cumplen, Claro. o los matan, les dicen su viuda va a responder la próxima demanda nuestra, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad verdaderamente escandalizada y atemorizada. Sí, entonces esto de Huitzilac es una cuentita más del Rosario, tú decías en el bloque pasado que era una cuenta más del Rosario, lo que pasó. Pero el Rosario de UNAM. Amozoc. Sí, como, sí, sí. que dicen Pero que bueno, se arma. ahí está. Y surge esto que está planteando muy bien Leonardo, que es que ya lo que escuchamos son protestas, marchas, violencia, y ya no sabemos cuáles pertenecen a protestas sociales, permítanme decirlo, digamos, legítimas y aquellas no, porque también es muy difícil caer en la guerrilla buena y la guerrilla mala, los autodefensas buenos y los autodefensas malos, las marchas buenas y las marchas malas, ¿sí? Si nos metemos en ese carril, quién sabe a dónde salgamos. Decía Paoli otra vez, con razón, se paran carreteras, que es un delito federal, pero pues ya aprendimos el caminito, ¿sí? Se pueden parar sin ninguna consecuencia, y lo vimos también este fin de semana con otras arterias de la ciudad, en donde 12 personas son capaces de pararte una arteria vital de la capital y tampoco pasa nada porque sería criminalizar la protesta. Ante esto, me dicen ustedes, y se dice, es que el gobierno de México o el Estado mexicano no tiene legitimidad para actuar conforme marca la Constitución. Y mientras no arregle, por ejemplo, Ayotzinapa, no puede entrar, ¿sí?, con lo que tuviera que entrar la policía, el ejército, el Ministerio Público, etcétera. Entonces, estamos en un callejón sin salida. No puede adquirir legitimidad porque no puede aplicar la ley vicioso. y no puede, sí, un círculo vicioso, y no puede frenar esta desconfianza en el Estado, porque van a seguir habiendo todas estas protestas. Pero a ver, ¿Qué son dos hacemos? cosas, ¿no? Claramente el Estado tiene que ganar autoridad para Primero. poder efectivamente ¿Y cómo la gana? desplegar su proceder. Pero la de las dos vías, yo creo que hay que recorrerlas, María Amparo. Yo creo que hay protestas buenas, legítimas, y protestas no legítimas. Yo también. Que es lo que decía. Yo también. O sea, hay que recorrer las dos vías. Y yo lo que digo es, no se debe criminalizar la protesta social, ¿Está bien? pero no se debe envilecer la protesta social. O Ya el amparar narco se falsamente. metió a la política. Ahora se va a meter también a la protesta, a decir, yo uso el vestigio, el ropaje de un movimiento social. No, claramente, los muchachos o los, digamos, inconformes con la forma en que se ha llevado a Ayotzinapa, tienen, desde mi punto de vista, todo el derecho a manifestarse, y yo me ¿Y a solidarizo bloquear con carreteras ellos. también, te pregunto? A bloquear no, dije a manifestarse. Ok. Lo segundo Entonces. es el tema, pero eso ya es un problema de métodos. ¿Quiénes no Es muy tienen derecho a importante. protestar así? Incendiando metrobuses o bloqueando la autopista, disfrazados de, como estoy inconforme con el gobierno. Bueno, pero ¿usted por qué está inconforme? Es que yo quiero seguir secuestrando en Tres Marías y estos señores no me dejan. No, claramente los movimientos deben decir, oiga, estos no son de los nuestros. Debe haber una frontera muy clara, por tanto, la vía que hay que transitar es precisamente esa, la de las manifestaciones legítimas y de las expresiones no legítimas. Sujetos, Y estás sobre bloqueo diciendo, y sujetos. manifestaciones me manifiesto absolutamente en contra de los bloqueos y en favor de las manifestaciones. Aunque sean legítimos los que, digamos, el movimiento que Todas suscita las manifestaciones la toma. legítimas Estamos que ha de habido en acuerdo. este país, desde las ¿Estamos que de acuerdo? pidieron seguridad hasta el desafuero, pasando por las últimas de Ayotzinapa, han tenido como clara voluntad manifestarse, no fastidiar a la gente un fin de semana largo. se Celebro quería el tomar sol acuerdo a Morelos. contigo. Y es que este Postlán, donde estaba yo pensando, donde autoridades y parte de la población está de acuerdo en ver, a ver, ¿quién tiene una casa que ya hace tiempo que no vienen por aquí y de repente ya no es tuya? Hay una parte de la sociedad que sí de plano está metida aprovechando que la fragilidad de las instituciones, el desmoronamiento. Han intentado, el caso que tengo en mente, usar todos los medios legales, no sirven. Ya, de plano, Sí, ya. está perdido eso. Impusieron su ley desde adentro.
Supongo que también en otras partes de Morelos viene ese problema, pero esto venía de hace muchos años y todos los responsables de esto se van a buscar un celular a Ciudad Universitaria y no se van a ver estas enormes redes de corrupción. Bueno, pues está empezando a hacer el agua por todos lados y es bien difícil hacer la distinción teórica que tú hiciste. Gandhi hace sus protestas ilegalmente. Cuando va por hacer la sal, es ilegal. Entonces el Estado inglés tiene que, el imperio, tiene que darles de garrotazos allí, pero los garrotazos son ilegítimos. Ese es un problema muy serio. Cuando las instituciones están en este nivel de crisis, de descrédito, las autoridades, es muy fácil empezar a hacer una serie de actos que incurren en delitos, pero que no pueden ser perseguidos. Y esto trae todavía más delitos de este tipo, ¿no? O el tema de la autonomía. Se supone que están protestando los estudiantes que lo estuvieron haciendo el sábado y el domingo, dentro de Ciudad Universitaria, por haberse violado la autonomía. Y esto es una falsedad también. Están protegiéndose. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la capacidad para elegir autoridades y para decidir sobre los planes de estudio, nada más, y de investigación, y los proyectos de investigación. Esto es la autonomía. En lo otro, no. Si hay un delito que alguien comete y llega a la policía a perseguirlo, no estoy hablando de que ese sea el caso, pero puede entrar a las instalaciones de la Ciudad Universitaria. Este no es un estado aparte. ¿Y por la qué tradición Pues es que acaba no de entra, ¿no? entrar. Pero por acaba usos y de entrar costumbres no entra, ¿o qué? porque hay una interpretación de que se está violando la autonomía cuando un policía pone un pie dentro del campus universitario, lo cual es una falacia total, porque entonces los delincuentes de los que estamos hablando se ensartan, se enquistan allí y por eso no los han podido sacar. Alguna vez le preguntaron al doctor Narro, ¿por qué no sacan a las gentes de ahí? No podemos. Y dijo, no se puede, no podemos. Entonces, yo no sé si este era un principio de ver, pero es un mal momento para empezarlo, lo debieron haber hecho hace mucho tiempo. Tiene años esto ahí metido y enquistado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que despierta algunas sospechas. En cualquier caso, existe una larga tradición en las instituciones universitarias, ganada a pulso, de que las fuerzas de seguridad no entren. Y en la universidad esta idea de que entre la policía es repudiada por la comunidad. Y aquí mismo en el Poli, Paoli, la gente está pidiendo, entre las cosas que le están pidiendo a la autoridad, es que la policía preventiva, que entró con Miguel Ángel Correa Jasso, la bancaria preventiva, salga. O sea, existe una vieja tradición de desconfianza entre la comunidad estudiantil y la policía. Supongo que eso también reviste algo de... La autonomía también se va construyendo con usos y costumbres. Hacemos una pausa, estamos de regreso en un instante en el primer plano. Tomo un concepto que no es mío, pero el de coyuntura crítica. Creo que México está en una coyuntura crítica y dentro de estas coyunturas críticas sus instituciones tienen sus coyunturas particulares. El PRD, el partido de izquierda, el partido que nació para hacer viable a una izquierda electoral, vaya que si tiene ahora que tomar unas decisiones fuertes. Y su fundador, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, acaba de hacer pública, hoy sale en la prensa de todo el país, una idea que debía de haberse hecho pública hace mucho tiempo, pero es importante. Le pide a la dirección formal del partido que renuncie y que haya un espacio, dada la magnitud de la crisis nacional y de la crisis de los partidos y de la crisis de este partido, este en particular, que nació con las banderas de acabar con la antidemocracia, de acabar con la corrupción, que renuncie para que pueda renovarse. Si no se renueva este partido, dice Cárdenas, puede seguir, pero seguirá sin tener ningún sentido ya. Yo creo que ya no lo tiene ahora. Y la crisis de Iguala, de Ayotzinapa, lo toca directamente. Entonces, Cárdenas creo que hace muy bien al tomar esta crisis y decir, vamos a hacer algo constructivo con ella. Pero para hacer algo constructivo tenemos que destruir lo que ahorita existe para poder levantar un nuevo edificio. Yo creo que
argumentos que tiene la dirección nacional del PRD para no irse pueden ser muy poderosos. Y decir, bueno, este señor tiene derecho a su opinión, es el líder moral, le llaman muchos, pero nosotros fuimos al IFE y después al INE para que nos organizara las elecciones. Tuvimos unas elecciones que fueron legítimas. Votaron más de 2 millones de personas y nosotros ganamos en esta lid legítimamente, cosa que no había pasado nunca prácticamente en el PRD. Cárdenas fue durante 15 años el líder del PRD y sí pudo conciliar las distintas corrientes, todos ellos reconocían la autoridad de Cárdenas en alguna medida y pudo contener la guerra de las tribus dentro del PRD. Ahora no se ha podido contener esta guerra. Es muy sospechoso, o a mí me parece muy dudosa, esta actitud de los que apoyan las declaraciones de Cárdenas, como René Bejarano. René Bejarano era un agente totalmente de López Obrador. López Obrador se desmarcó de él y finalmente acabaron diciendo, me quedo en el PRD, no me voy a Morena porque no me van a dejar entrar. Y en el PRD y otros que eran López Obradoristas, como Encinas, que fue el que sustituyó a López Obrador en el gobierno durante un año, dicen, estoy de acuerdo. Esto me parece a mí un poco sospechoso porque la calidad de quienes están acordando con Cárdenas es muy dudosa, la calidad moral de quienes están apoyando esto. Entonces, ahí, es decir, ¿quién le dice que es una delincuente a una señora cuando la que lo está diciendo es otro delincuente? Este es el problema grave. El problema del PRD es un problema de toda la izquierda. No solo, lo que pasa es que cuando se tienen posiciones de poder, privilegios, mucho dinero que tienen los partidos, etcétera, entonces la corrupción se va a extremos exponenciales. Y esto es lo que ha pasado. ¿Se va a resolver eso con la renuncia de la directiva? Yo tengo mis dudas de que esto sea así. Y creo que, aunque tenga buenas razones el ingeniero Cárdenas para pedir la renuncia, y tienen buenas razones los otros para decir no renunciamos porque tengo este fundamento legítimo, de todos modos, la sociedad en su conjunto va a decir, ya lo dijo Cárdenas, todos son corruptos, que se vayan todos, ¿qué es lo que se está buscando en el fondo? Sí. Nadie ha podido conciliar los intereses al interior del PRD, como tú dices, han podido contener, y Cuauhtémoc Cárdenas fue más hábil durante su dirigencia, también era otra época, pudo contener estas divisiones irreconciliables. Ahora, viene la carta del ingeniero Cárdenas y hay que decir que además en la apostilla dice, y además lo digo abiertamente, no participaría yo en ningún tipo de elección, en ningún órgano directivo, ni por aclamación, ni por elección, ni por nada. Ahora, si el Congreso al que está llamando, un Congreso extraordinario, al que está llamando Cárdenas, pudiese resolver en algún sentido la crisis del PRD, vaya y pase, pero la propia, creo yo, carta abierta del ingeniero Cárdenas, ¿sí?, es contradictoria porque comienza diciendo que hay sectas y clientelismo en el PRD y a la vez dice elijamos un congreso en donde estén representadas todas las corrientes y las no sé qué ideológicas, dice, porque habla de dos palabras. Yo no puedo pensar en que haya un congreso del PRD en donde no vuelva a figurar este conjunto de tribus, facciones, secciones, como las queremos llamar, más derogatoria o menos derogatoriamente. Lo que tiene razón es que él lo decía de esta manera, el PRD se ha convertido en una franquicia electoral, ¿sí?, que no tiene ninguna legitimidad, etcétera. Ahora, no veo, o sea, la gente que hay es la que hay ahí en el PRD, que es lo que está pidiendo, que hagan un acto de contrición y digan, me arrepiento. Desde luego que Carlos Navarrete manejó muy mal la crisis de Ayotzinapa, por supuesto que la manejó. Cada vez que algún dirigente maneje mal una crisis se van a ir. O sea, no veo qué vamos a resolver o qué va a resolver el PRD con esto. Yo creo que tiene toda la razón Cárdenas al plantearlo, y lo plantea de una manera absolutamente clara. El partido pierde autoridad moral. En donde creo que se equivoca de medio a medio es
¿cómo vas a construir el futuro? Si pretendes arar el porvenir con viejos bueyes, vas a tener exactamente lo mismo, nada más una recombinación. Además, él utiliza la metáfora esta, no metáfora, el sistema parlamentario que los chuchos introdujeron en la forma de elección, diciendo, pues consulten y creen una nueva dirección, con lo cual vas a tener Tarín Marín exactamente lo mismo, a lo mejor un poco más de poder de los bejaranos, o sube tal o cual grupo. Es decir, no resuelve la crisis de fondo. Es decir, Cárdenas creo que al apuntar algo correcto no toma la distancia preceptiva para decir, a ver señores, si la crisis que tenemos es que hemos tenido varios gobiernos fallidos, estamos entregando Guerrero a la delincuencia, Michoacán se nos fue. Además, recuerdo que esto tampoco es nuevo. Cárdenas le tiró los papeles a Leonel Godoy cuando era dirigente del PRD. Le dijo, este partido no tiene arreglo. En 2006 ¿Hace cuánto? Lo dijo el propio López Obrador, a lo mejor hay que recordar también esas palabras. Está diciendo, oiga, hace años que esta maquinaria no funciona. ¿Qué pasa? Que ahora, diciéndole a Navarrete, váyase usted, mágicamente la maquinaria va a funcionar. Es decir, lo que la izquierda mexicana no está viendo es que puede haber, y el caso español es sugerente, un grupo que se empiece a organizar al margen de ellos y diga, estos de Podemos les llaman la casta. Es decir, oiga, ya no nos engañen, si son los mismos que han gobernado toda la vida. Es decir, puede haber un momento en el cual toda esta inconformidad social que se haga, le diga, ya no me venga a dar clases usted de política, a partir de ahora vamos a ir a una organización nueva. Y eso ocurrió en España, pero ha ocurrido en varios otros países. Yo no sé si lo que están esperando es que eso les ocurra, que alguien lo rebase por la izquierda, pero en términos generales, valga la paradoja, tiene razón Cárdenas en plantear la falta de autoridad moral, pero no resuelve nada pidiendo lo que pide. Es quizá una instancia de lo que tiene el país en su conjunto. Quitemos al PRD y pongamos al país. Sí. Es más o menos lo mismo. Está mal en el corazón. La clase política. Sabemos que está mal todo. Ahora, ¿qué hacemos? En última instancia, creo que hay más posibilidades en el caso de Cárdenas, darle un golpe final a una cáscara que ya no tiene más que dinero. Alguien dirá, pues bueno, hombre, tiene lo más importante, pero ya no tiene razón de ser. Pudiera salir algo totalmente al margen. El grupo de Podemos es un buen ejemplo, pero este sería todavía más brutal, porque es la crisis del PRD dentro de la crisis del Estado Nacional, de la crisis de la nación y la crisis de la economía también. Entonces son crisis dentro de las crisis. Bueno, a lo mejor una manera de empezar es decir, por aquí no, y deshacer la cáscara y que algo salga de adentro, no sé qué, pero hay que empezar por darle el golpe con el marro y aquello que ya está resquebrajado, que se caiga. Dice Francisco José, es que legalmente tienen, pues sí, tienen las... Pero en este momento... Legítimamente diría yo, más que legal. Yo diría que legalmente sí, legítimamente no, porque no sirven como partido. Bueno, no tienen la legitimidad pero de los votos, de la elección. La elección, sí, bueno, también legítimamente fueron a la UNAM a buscar un celular que se les perdió o que se robaron. Pero en el corazón mismo de esto, ese partido ya no tiene legitimidad, tendrá legalidad y podrán defender sus dineros que le sigue dando el INE, pero su razón de ser creo que se las acaba de quitar ahora Cárdenas. Es que, híjole, sí, si entramos a esto de la legitimidad, como dices, o sea, no hay ningún partido y no hay ningún orden de gobierno que tenga legitimidad en estos momentos en este país. Y entonces vamos de la base de la que estás hablando, que tenemos una crisis económica y vamos subiendo en la pirámide hasta, digamos, que es el punto de hasta arriba, que sería, no sé si le quieres llamar el Estado o el gobierno federal o quién, sí, pero todos están sin legitimidad. Entonces, volvemos a la pregunta del bloque anterior. ¿Quién puede comenzar a actuar sin nadie? Pero en el caso del PRD claramente hay una tarea, o sea, ya se les colapsaron dos gobiernos, que empiecen a trabajar en el del Distrito Federal, porque le dice Cárdenas es tremendo, o sea, políticas clientelares, uno dice, en Iztacalco no harán eso, en Iztapalapa no harán eso, dice, qué barbaridad. En el gobierno del DF no harán eso. Entonces lo que pueden hacer antes de que esto caiga
como cayó Guerrero, como cayó Michoacán, si empiecen a enderezar la política. O sea, yo creo que sí hay un mensaje muy claro, por ejemplo, para Mancera. Él todavía está a tiempo de parar ese declive y, bueno, pues no entrar a esta lógica de deterioro de todas las instituciones, porque eso no sé a dónde nos lleve. Bueno, no llegamos a una conclusión muy profunda, pero algunas sí. Seguiremos, espérenos un momento y venimos para el último segmento. Este segmento lo estamos titulando La Casita Blanca, para distinguirla de la Casa Blanca, que es la que todo el mundo conoce como residencia del presidente de los Estados Unidos. Esta Casita Blanca es una casa que está comprando la señora primera dama a una empresa que se llama IGA, con H, IGA, que es la empresa que fue contratista del gobierno del Estado de México durante todo el periodo de gobierno del señor Peña Nieto, y después ha sido corresponsable de la licitación que ganó junto con los chinos y otros muchos contratos que aparentemente está teniendo, no solo de construcción, sino de alquiler de aviones, etcétera, que tuvieron en el Estado de México. Esta empresa le está entregando a plazos, o vendiendo a plazos, según dicen, aunque la casa está todavía a su nombre. Pero es una empresa que claramente marca un conflicto de intereses, porque que le entregue una casa a la primera dama, como otra que le habían entregado anteriormente los señores de Televisa, con una justificación que dicen que es una entidad de valores la que está calculando cuando se retiran después de un cierto tiempo de trabajo, 2 décadas en este caso, dicen la señora primera dama, les entregan una propiedad. Esta propiedad se las entregaron, es una propiedad que da a Las Palmas, y a espaldas de esta casa está esta otra de Sierra Gorda, que les construyeron y que tiene un costo aproximado de $7 millones. Todo esto ha despertado una sospecha y se ha hecho un fandango con esto, que en medio de una situación tan crítica como la que hemos venido describiendo en los últimos programas, pero en los 3 bloques anteriores, a veces el fuego brota por el PRD, a veces el fuego brota por bloqueos de carreteras, por el incendio de la Puerta de Palacio, etcétera. En este momento surge con una investigación que hizo Aristegui Noticias y se pone en primera plana de todos los periódicos, y no solo nacionales. Estamos viéndolo en periódicos como El País de España, como Wall Street Journal, como El Economist de Londres, que es una de las revistas más serias que hay, en fin, New York Times. Estamos viendo una exhibición de México en este terreno muy, muy severa. Yo no le pondría fandango, Francisco José. Es muy, es quizá un concepto muy blando para algo que es muy serio. Que otra vez es una cuenta del rosario. Aquí lo que hay es un problema muy viejo de México y que es el tráfico de influencias. Tenemos derecho a hacer la pregunta de que el presidente tiene que dar su declaración de bienes completita. No la quiso dar. Nos dijo que tenía unas propiedades que habían sido donadas. Y esto de donadas, en este momento, adquiere una significación, pero terrible. Si el sistema está en crisis, es en buena medida por la corrupción, por la falta de probidad de los gobernantes. Y esto de la Casita Blanca de Sierra Gorda 150 es ya la cereza del pastel. Alguien en Estados Unidos, en una síntesis muy bien hecha, dijo, si Michelle Obama se hubiera sabido que tenía una casa que le había dado alguien que fue contratista del gobierno federal de Estados Unidos y obedeciendo a las directivas de Obama, tendríamos ahorita una comisión del Congreso y podría llegar al impeachment y el presidente a perder su puesto, de la misma manera que lo perdió Nixon cuando el Watergate. Esto es el equivalente. En México hasta ahorita no tenemos nada
Y esto se supo por una investigación de una periodista que es ella y su equipo de 4 personas. Si hubiera una prensa en México digna de ese nombre, que investigara todo, no nada más sino todos los otros casos de los gobernadores, de todo el gobierno mexicano, quizá a tiempo hubiéramos podido detener esto. Pero como la prensa y la televisión no hacen su tarea, llega muy tarde este tipo de noticias. Es un ejemplo de lo que se puede hacer con la prensa que no se hizo. No la hace la tarea la prensa y sobre todo no la hacen las instancias de justicia en este país que deberían de haber investigado eso a través, ¿no? La declaración patrimonial no la tienes que hacer pública, aunque Peña Nieto la hizo pública en su momento con estos asegúnes que marca Lorenzo Meyer de decir, pues a mí me regalaron esto, pues es como si yo digo, a mí me regalaron en efecto 10,000 metros en las lomas y digo, bueno, pues me los donaron. Pero creo que no hay mejor ejemplo de la falta de legitimidad que puede tener un gobierno que un escándalo de esta, bueno, que un hecho de esta naturaleza. Hasta el momento no se ha desmentido ninguna, ya llevamos más de 7 días con esta información, no se ha desmentido que la propiedad se la dio Televisa, no se ha desmentido que los otros terrenos le pertenecen todavía, solamente el 30% ha pagado la primera dama, la señora Angélica Rivero, o sea que le pertenece todavía al señor Hinojosa, cosa que es inusitada. Por lo tanto, cuando nos dice la presidencia, cuando nos dice Peña Nieto, tope donde tope, se utilizará el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, ¿sí? No hay legitimidad alguna cuando tú tienes junto un hecho de esta naturaleza. Y por eso creo, Leonardo, que volvemos a lo que tú bien sacaste en el segundo bloque de este programa. Estamos como en un hoyo negro porque no se puede actuar por falta de legitimidad. Yo le voy a creer a Peña Nieto, un órgano anticorrupción, cuando lo que me está exhibiendo esto y lo que me exhibe además de lo que ocurrió en su sexenio en el Estado de México, que como lo de Montiel sigue sin ser investigado. Pues entonces, yo te lo digo con toda claridad, hay que hacer de necesidad virtud y ahora más que nunca el presidente debe impulsar un sistema nacional anticorrupción creíble, con gente por encima de cualquier sospecha y entre otras cosas ir claudicando estas tesis de que la corrupción es una cosa cultural que tenemos los mexicanos. Hoy ya olvidémonos de la cuestión moral que ustedes y ética pública que ustedes han descrito muy bien, la operación del gobierno está colapsada por ese asunto. Y está colapsada por 2 razones. Uno, el presidente pierde autoridad moral ante una buena parte de los ciudadanos, diciendo, a ver, nos suben los impuestos, no hay transparencia en ciertas cosas, y resulta que el dinero probablemente se esté gastando en eso. Entonces, pierdes autoridad moral para conducir los asuntos públicos. Tema fundamental en cualquier esquema de gobierno. Tú puedes tener la potestas, pero tienes que tener la autoritas, o sea, esto que los latinos llaman, que es poder y autoridad, y requieres las dos para conducir los asuntos públicos. Y la segunda, y todavía más dura desde la lógica de la razón de Estado, es, usted está promoviendo reformas para que vengan a invertir a su país. Y al mismo tiempo, con esta corrupción genera un principio de incertidumbre al haber revocado la licitación y te dicen, oiga, y vamos a ir a invertir en México, pero nos tenemos que asociar con los amigos o los compadres de un partido, o dar dinero por aquí y por allá. Es decir, no puedes ir por la vida, y ahí está el ejemplo del salinismo en su momento, somos muy abiertos, pero en elecciones y en política no somos abiertos. No puedes estar jugando con que somos un país abierto y que vengan a invertir y todo lo demás, y al mismo tiempo mantener engranajes y estructuras de otra época. Por tanto, si realmente el presidente quiere, uno, reganar autoridad moral ante un sector amplio de la sociedad y 2, credibilidad internacional, porque lo que le dice The Economist es de mal en peor, es decir, tiene usted las reformas, pero no hay Estado de Derecho que funcione y ahora su gobierno, la institución presidencial está salpicado con esto, pues pierdes toda capacidad de desplazar. Yo creo que hay un punto muy importante. importante. Es un drama en toda la línea, no un fandango, un drama en toda la línea. Sí, yo lo decía tal vez con ligereza, porque el ritmo no es el que le va.
Hay un asunto que creo que vale la pena de ser aclarado desde el punto de vista estrictamente legal. El propio Peña Nieto dijo, estas propiedades me las donaron, hay algunas propiedades que me donaron. Eso está prohibido. La ley de responsabilidades de servidores públicos habla de que los regalos no pueden rebasar tantos salarios mínimos. Son pequeños regalos que van hacia los, no sé, 2,000 pesos, 1,500 pesos, una cosa así. Una casa, una propiedad de este tipo, no se la pudieron haber donado. Están incurriendo en una responsabilidad. Y si no la declara, además, está cumpliendo en dos irresponsabilidades, porque una cosa es no hacerla pública y otra cosa es no declararla. Si no la declaró, y ahora habría que ventilar qué es lo que declaró públicamente, porque ya hay una investigación que está corriendo, hasta ahora es periodística. Pero la casa no es de él, supuestamente, ¿no? Que no, dijo, hay algunas propiedades que me donaron. Sí, a mí, ahora en la de patrimonial. recibir la presidencia. Sí, aquellas. me donaron, pero no le pueden donar. A un funcionario público está prohibido que le hagan donaciones de más de un pequeño regalo. O sea, Un una escándalo botella más de que vino, olvidamos. una cosa así, sí, una agenda, un regalo pequeño. Eso está tasado en salarios mínimos en la ley de responsabilidades. Por tanto, este es un tema que va a seguir caminando. No nos dejen, nos vamos al siguiente programa dentro de 8 días.